Ya estamos aquí. Tómate un momento de café con nosotras. Relájate y aprovecha de este espacio donde podemos ser nosotros mismos. Podemos compartir experiencias sin ser juzgados, aprender de diferentes temas y disfrutar de un momento entre amigos. Somos Paola Gutiérrez Y Mariana Bustos, y estamos aquí para acompañarte. Hola, hola, ¿cómo están, personas? Un día más que nos vemos de nuevo. Gracias por compartir con nosotros sus opiniones, sus experiencias, todo lo que podemos. Y aparte también sugerirnos nuevos temas, eso nos ayuda a saber qué es lo que quieren que platiquemos en esta tarde o noche o día de amigos. Entonces, ¿cómo estás, Mariana? Muy bien, Paoli, aquí dándome un momentito de café. Sí, yo también. Ya me hace falta chismear, traigo muchas cosas en la cabeza hoy. Ya sé, vamos a comenzar porque como siempre decimos, traemos un tema muy interesante. Siempre, todos los temas son interesantes, todos los temas tienen su parte para desmenuzar, ¿no? Y ya a nuestra edad más, este tema va muy ad hoc. Ya sé. Y aparte, aparte de que de nuestra edad va muy ad hoc con nosotras, porque creo que no somos, ah, creo que somos atípicas, ¿no? Me parece. ¿Serás Ah, tú? Ah, no es cierto, sí, la no. neta sí. No, creo que no hemos seguido como el plan usual en Por nuestras. eso, explica cuál es el tema de hoy. El tema es, ¿y qué sigue, Paola? Y ¿Y qué surge es? de que últimamente nos hemos preguntado mucho de, bueno, estoy aquí y ahora, ¿qué sigue? Y yendo como a ese análisis, nos dimos cuenta que hoy ya no tanto, creo yo, Paoli, o sea, por el momento en el que estamos en nuestras vidas, que no deja de influenciar, pero que muchas veces el y qué sigue lo determina el deber ser social. O sea, Ujú. como que según la edad en la que estés, y por eso decía que la edad de nosotros en este momento es fundamental, el pregúntate una y hora qué sigue, y qué sigue según la edad que tienes, o sea, o el momento de vida en la que estás y qué esperaría la gente que hicieras al respecto. Entonces, lo primero que te quiero preguntar, Paoli, es, ¿alguna vez cuando estuviste a punto de tomar una decisión, te preguntaste qué se esperaba que hicieras? O sea, según la costumbre social, que realmente tú dijeras, bueno, ¿qué se espera que yo haga? ¿O qué sigue según la edad en la que estoy? ¿Te tocó? Yo creo que formularme en ese momento la pregunta como tal, no, pero creo que inconscientemente cuando uno, por ejemplo, en una simple decisión, pero que es muy importante, como es qué estudiar, me parece que inconscientemente estamos pensando en qué sigue. No te planteas la pregunta de, bueno, ¿y para dónde y cómo es el deber ser y qué tal? Simplemente llega el momento porque pues así es, que tienes que, de la preparatoria tienes que tomar la decisión de estudiar una carrera. Y no te pones a pensar qué es realmente lo que quieres. A veces somos unos afortunados, algunos somos afortunados más bien en el hecho de saber qué era lo que queríamos desde chavitos o en algún momento que dijiste, esto es lo que quiero estudiar, tal vez. Pero muchos otros cuantos, no, de pronto no saben ni a qué se quieren dedicar y por el deber ser, entonces se encuentran y dicen, bueno, pues tengo que entrar a la universidad, entonces elijo esta carrera, ¿no? Creo que esa es una de las decisiones que no la piensas, que es inconsciente, pero que tomas en la vida. Las otras ya creo, me parece que cuando vas caminando y vas pues conociéndote un poquito más, no las planteas tan de qué es lo que la gente espera a mí o qué es lo que Se sigue. supone que debería ser. Ajá. Hay muchas personas que sí lo siguen así, ¿no? Y es como lo platicábamos, de pronto es como, bueno, pues entonces terminaste la universidad, entonces tienes que casarte, entonces tienes que tener hijos, entonces tienes que divorciarte, entonces tienes que, o sea, es como, no sé, lo van marcando muchas personas, pero de pronto en mi caso no ha sido, afortunadamente o desafortunadamente, no lo sé, porque aquí no es ni qué está bien ni qué está mal,
pero yo no he tomado, me he puesto a pensar, bueno, ¿y qué pasaría si hoy yo no decido casarme, ¿no? Son decisiones que yo tomé por mí y que la vida me las fue planteando de esa forma, pero no fue como en conciencia de decir, bueno, y si no me caso, ¿qué pasa, no? Fíjate que ¿Tú? a mí, a ver, ahorita que lo decías, me pregunté si yo en algún momento realmente hice la pregunta en voz alta, o sea, de qué se supone que esperan que haga. Y creo que tampoco. Sin embargo, eh, yo sí crecí en una generación y en un contexto social donde el qué dirán era muy importante, ¿no? Y, y creo que sí muchas de mis decisiones hasta cierta etapa de mi vida sí las tomé porque se supone que era lo que seguía, como el, Ya. aunque nunca fui obligada ni presionarla a hacerlo, ¿eh? O sea, la neta es que ahí mis Digo que papás, a veces es inconsciente, ¿no? exacto, mis papás eran como muy abiertos al tema, pero todo el contexto social en el que yo lo vivía, incluso en mi familia, sí era como mucha preocupación de como, ya sabes, mi hija es exitosa porque ya encontró un buen trabajo, o mi hija es exitosa porque ya terminó la carrera, o mi hija es muy buena persona porque está haciendo tal cosa. O sea, como que esta parte de lo que la gente creía alrededor de ti sí determinó muchas de mis decisiones y fue algo de lo que me costó mucho trabajo salir. Y creo que más bien la vida me sacudió como para decir hasta aquí. Y yo sí me acuerdo, Pauli, que para mí sí hubo un antes y un después, pero este te lo quiero platicar en historias de café. Cuéntame más bien en qué momentos tú, una, o si estuviste en una situación en la que tu decisión tuvo todo que ver con el deber ser y lo que se esperaba que hicieras, como el y que sigue, o una situación en la que para ti fue determinante, porque yo sé igual que tú hoy ya no lo haces, o sea que ya no haces las cosas conforme al orden de lo que se supone que debería ser, y creo que todos los seres humanos ya adultos lo hacemos. eh, el momento en el que te diste cuenta que tú ibas a escribir como tu propia secuencia y tu propio rumbo a tu ritmo. Cualquiera de las dos que quieras compartir y si tienes las dos, pues las dos. Y si no tengo ninguna, Tú no, tampoco. no, la verdad es que, híjole, creo que la parte en la que creo que fui una de las decisiones más... me parece que es una pregunta que tiene que ver con un antes y un después, un cambio importante en tu vida, ¿no? Y son decisiones que de pronto mucha gente no las entiende, pero que para ti son las mejores y las correctas, ¿no? Entonces, para ti, no hablamos de qué está bien y qué está mal, correcto o incorrecto, simplemente para ti crees que en ese momento son. Y para mí, el hecho de haber tomado la decisión de dejar el trabajo de mis sueños, en donde yo era muy feliz, me iba bastante bien económicamente, era un trabajo en el que yo desde niña quería entrar, pero llegó un momento en mi vida en el que tuve que tomar una decisión de decir, pues creo que para lo que sigue en mi vida, que yo quería irme a otro lado, quería irme a viajar, quería vivir fuera de México, a una determinada edad, antes de los 30 por ejemplo. Yo para mí era como de, pues lo tengo que hacer, ¿no? Solamente marcado por mí, porque no había nadie que te dijera, es que a los 30 tienes que irte a vivir a otro lado, ¿no? Yo no sé en qué momento me puse en la cabeza que quería hacer eso y entonces lo hice de esa forma. Pero para los ojos de muchas personas era de cómo, si te está yendo súper bien en el trabajo, estás en el trabajo que has soñado toda la vida y aparte, o sea, ¿cómo estás en una buena posición? ¿Cómo lo vas a dejar? O sea, nadie se explicaba como por qué, pero pues esa fue algo que yo quería hacer y que me salía desde, y que a lo mejor pasaron ciertas cosas que me empujaron a tomar la decisión, pero la decisión fue como de, pues no importa lo que la gente piense, me parece, y esa fue creo que una de las decisiones, porque han habido muchas, muchas, pero fue una de las que sí cambió y que me di cuenta que a veces la gente
No entiendes, como de, o sea, ¿cómo te vas si lo tienes todo? Y lo que sigue es probablemente comprarte una casa, ¿no? Porque pues ahora ya tienes la solvencia económica para poder hacerlo, ¿no? Y aparte te va súper bien, y aparte te es como, pues sí, pero no, o sea, yo necesitaba hacer otras cosas. Claro. ¿Y tú? Fíjate que yo, ay, a ver, es que no quiero dar tanto como choro, pero por ejemplo, ¿Estás para mí, diciendo que yo di lloro? no, 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 es que se me vienen a la idea muchas como Son varias. cosas en Te- específico, Sí. pero que en realidad estoy tratando de agruparlas en una secuencia. A ver, ¿en qué momentos para mí el deber ser fue fundamental? Y que era lo que estaba hablando hace un ratito. Toda esta parte como educativa, o sea, como de lo que sigue es la universidad, ¿no? Y profesional, lo que sigue es encontrar un buen trabajo, lo que sigue es ser exitoso en el trabajo. Y una vez que ya tienes un buen trabajo, entonces lo que sigue es comprarte un carro y lo que sigue es irte a vivir sola. Como que toda esta secuencia para mí fue muy inconscientemente clara, pero sí muy basada en lo que se esperaba de mí. Ujú. Lo hice. Y donde quiero compartir, más bien, es como en qué momento me di cuenta que yo necesitaba poner mi propia secuencia. Y tiene todo que ver con lo que hablabas tú ahorita. O sea, creo que en el capítulo anterior mencionamos que hoy estás viviendo en Irlanda y que es un lugar donde ya viviste hace algunos años. No me acuerdo si compartimos, pero vivimos juntas. O sea, prácticamente Paola y yo en algún momento de nuestra vida un poco ya, pues ya avanzada en cuanto al término profesional hablando. O sea, ya teníamos un trabajo y todo en México. Decidimos irnos a vivir a Irlanda y para mí, Paola, ahí fue justo el momento donde me di cuenta que yo tenía que poner mi propia secuencia. Y me di cuenta porque, previo a eso, todo el caminito que yo traía del deber ser lo que sigue, lo que me hacía sentir era mucho estrés, mucha presión, estaba súper endeudada, porque obviamente, pues ya sabes, tenía encima el crédito del carro, pagaba la renta, vivía sola, a fuerza necesitaba un trabajo, trabajaba un montón, no tenía vida social, dejé de hacer cosas que realmente disfrutaba y me gustaba y me enfocaba muchísimo en el trabajo, porque además mi trabajo hasta ese momento era sumamente demandante, etc., etc., etc. Y cuando me fui allá, di un cambio de vida radical donde uno no hablaba el idioma y la intención era como aprenderlo, pero pues llegué sin decir ni pío. Y dos, enfrentarte como de nuevo a las cosas, como si todo este antecedente que yo ya tenía de haber logrado o de logros profesionales no existiera. O sea, me acuerdo que para mí la parte más frustrante, obviamente, Paola y yo nos fuimos en un programa donde íbamos a estudiar, pero estábamos en un programa como de au pairs. Entonces, lo que hacías es que una familia te recibía, te daba vivienda, un pago representativo, Y porque te digo alimentaba. representativo porque no te pagaban lo que le pagan a una niñera, pero te daban comida, te daban vivienda y además te daban un pago por el trabajo que hacías, y era para eso, para cuidar niños, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que la parte más frustrante a la que me enfrenté fue que como era en otro idioma, yo no, o sea, en México y por el avance profesional que tenía, yo ya iba a entrevistas gerenciales y ir a una entrevista donde lo que quería era que una familia me eligiera para ser su niñera y no lograr comunicarme y no lograr ser calificada como niñera y que no me escogieran, para mí fue muy frustrante. Sí. Todo este proceso obviamente fue difícil, pero cuando ya lo logré, quedarme con una familia y esto, aunque no, la experiencia tuvo sus bemoles, como en todos los casos, este, lo más padre fue darte cuenta que uno vivía con bien poquito, lo Ujú. mucho que nos divertíamos, lo mucho que pude viajar con tan poca ganancia en mi trabajo, o sea, porque neta ganábamos poco y literal, pero también viajábamos con muy poco, o sea, cero lujo, cero literal de mochilazo, de dormir en aeropuertos, etcétera, etcétera, pero me la pasé tan bien y no me preocupaba si tenía que comprar la bolsa más cara o si tenía que comprar ropa nueva. Es más, creo que en ese entonces ni me preocupaba ni cómo me veía ni cómo me vestía, o sea, me daba como exactamente igual
pero con tan poquito a nivel económico, y hago referencia económica porque era toda la secuencia de estudiar un buen trabajo, comprarte el carro, o sea, todo Claro, tiene que ver con los logros como que se asocian a lo que es exitoso, allá no los tenía y era mucho más feliz que con lo que había estado haciendo antes, donde la gente me veía como alguien que había hecho lo que se tenía que hacer. Creo que no me arrepiento ni de uno ni de otro, pero para mí en ese momento fue específicamente la época en la que me di cuenta que yo necesitaba marcar mi propio ritmo y determinar qué quería hacer y que me valiera gorro el deber ser o lo que se supone que seguía, ¿no? Porque además, exacto. en ese momento la presión ya empezaba con ¿y para cuándo te casas? ¿Y cuándo el hijo? Y pues era un tema en el cual por circunstancias de la vida yo no estaba, o sea, era como ya típico, no sé, como, ay, pobrecita, si le va tan bien, pero no encuentra con quién, mijita, ¿verdad? Entonces era como, al final siempre hay una presión de lo que sigue, y si tú te enrielas con eso, dejas de hacer mucho de lo que realmente quieres hacer. Eso fue lo que a mí me tocó. No sé Y es tú. que de pronto esas voces, ajá, porque justo hace poco me lo preguntaron y me lo dijeron. Bueno, abro un paréntesis porque No, no, ahora no, pues estoy de paréntesis, nuevo, nada. ok, Café estoy de nuevo cargado. acá. ¿Dónde estás hoy y qué sigue para Paola? Sí, no, pero a lo que voy es que aún estando acá, o sea, yo sigo trabajando en mis cosas en México. Es totalmente diferente porque no me preocupa nada, absolutamente nada. Y no quiere decir que por eso no esté trabajando y estoy aprendiendo un nuevo oficio, por ejemplo, ¿no? Y no me quedé como de, ay, pues yo, porque hoy en día pues, tengo la posibilidad de estar sin trabajar. Esa es una realidad que a mí me ha costado y que yo he trabajado para poder hacerlo. Pero el aprender un nuevo oficio, el tener una rutina, pero bueno, a lo que voy es que hace poco, todo el tiempo aquí, honestamente, y no es por echarme flores, pero todos me han dicho así, es que cuando les digo mi edad, es que todos voltean así de, no, tú no tienes esa edad. No, sí, de verdad, tengo Espérame, 40. espérame. No, Déjate aviento otras 30 flores además de las que te estás echando. por A ver, favor. como Y decía, entonces, ajá, ajá, sí, de verdad, y no lo estoy diciendo por algo, de verdad es que todos me dicen así, no, tú no tienes, todos me han dicho que tengo 26, a uno me dijo que tenía 31, pero a lo que voy es de, ¿y por qué? ¿Por qué estás soltera? Me han preguntado bastante también. ¿Y por qué no? ¿Y por qué viniste otra vez, no? ¿Y por qué, si en México estás trabajando de esto? Porque ahora estás haciendo pan, porque estoy en una panadería y estoy aprendiendo el oficio, la neta, y es cansadísimo, pero pues me mantiene la cabeza ocupada y me mantiene una rutina, que es lo que ya hace mucho no tenía, pero estas preguntas y estas voces, si yo las tomara en cuenta, realmente estaría como en un shock porque, pues sí, a ver, Paola, ya no tienes esta edad y ya no puedes, ya no es hace 12 años se que supone venimos que la no es primera el vez. deber ser, Ajá, ¿no? entonces ya no es lo mismo, porque entonces tú ya tienes otra cosa que hacer y ya tienes, pues un trabajo mejor y tal, y pues tú no tendrías, según los demás, que estar de nuevo empezando en algo que probablemente no necesites, ¿no? Pero lo contrario es que yo sí necesitaba este espacio como para mí de nuevo, para reconectar y yo de nuevo ubicar para dónde jalar, porque esa es otra también. ¿Quién dijo que a los 20 o a los 30 o a los 40 tienes que determinar ciertas cosas? ¿Por qué no puedo decir hoy, bueno, me puedo sentar y puedo decir, bueno, ¿para dónde voy? No, no, hoy quiero jalar para acá, hoy quiero jalar para acá. O sea, sí de tener la suerte y el privilegio de sentarte y decir, ok, me voy a tomar mi café y voy a replantear para dónde voy. Y Pero si escucháramos estas voces a veces, todo el tiempo, de ¿y por qué estás sola? ¿Y por qué no tienes novio? ¿Y por qué no tienes pareja? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué dejaste un gran trabajo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? O sea,
si las escuchara yo en este momento, sí sería como de, ah, Paula, estás en un error. Pero Pero, fíjate que eso en realidad, Paoli, habla mucho de cuando te sales de la caja, ¿no? Del deber ser. Porque el contexto que, digo, no te voy a decir quién, ni cómo, ni cuándo, pero mucho de cuando la gente a mí me pregunta, porque obviamente tenemos un entorno en común, como mm, de, oye, ¿qué onda con Paola? Ah, yo pues sigue en Irlanda, ¿no? Y de pronto la primera pregunta es, ¿y cómo le hace? ¿De qué está viviendo? ¿No? Y, la- y de pronto, ¿y qué piensa hacer? O sea, diferentes contextos entre la gente que se preocupa por ti y que le mm, agobia, la gente mm, que, o sea, que dice, ¿qué está haciendo? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Y cómo lo está haciendo? Y si hay una forma de hacerlo que me diga cómo hacerlo. O sea, diferentes contextos, pero al final está tan fuera de la caja del deber ser que la gente se empieza a cuestionar. Y haciendo como un poco la cosa hacia mí, la neta es que los momentos en los que yo también más me he salido de la caja, los cuestionamientos siempre han sido muy similares, o sea, como de, pero ¿y qué piensas hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Y vas a volver a empezar? ¿Y por qué ahora? ¿Y si dejas ese trabajo? ¿Ya lo has pensado? O sea, todo el tiempo es como este miedo a salirte de la caja que de pronto detiene mucha gente. Y qué bueno que lo dices, porque sí es cierto, o sea, al final, si tú escucharas todas esas voces del deber ser, yo creo que no habrías hecho la mitad de cosas que has hecho hasta hoy. no, Y creo que también es súper importante que uno sea claro y consciente consigo mismo de lo que quieres hacer y de lo que no quieres hacer, porque antes de entrar un poco a grabar el podcast, hablábamos de lo importante que es también tener muy claro qué cosas estás dispuesta a negociar, porque hay ciertos límites que no necesariamente tienen que ser con el deber ser, pero tus decisiones siempre tienen implicaciones y consecuencias. Y a veces claro, es aceptar que probablemente no vas a hacer otras cosas, o sea, que por hacer unas no vas a hacer otras. Y no tiene nada de malo siempre y cuando pero tú lo tengas como muy claro y estés dispuesto a hacer esto sabiendo que probablemente esto otro no suceda. totalmente. Tú eliges que es mejor y que por acá quieres ir, está bien, o sea, creo que al final cada uno también es, o sea, tampoco tomamos decisiones al azar o alocadas, o sea, cada uno lo hace por lo que necesita en ese momento, por lo que quiere lograr en ese momento, teniendo muy claro como los riesgos y las consecuencias de lo que puede pasar a tu alrededor si lo haces o si no lo haces. Pero es muy interesante cómo a veces la gente sí por ese deber ser se limita, ¿no? Y entonces terminas haciendo lo que se supone que deberías estar haciendo, pero ser infeliz todo el tiempo, ¿no? Sí. Y o lo que acabas de decir es súper valioso porque al final del día, tú no, tú a veces, más bien muchas personas no son tan privilegiadas en ese sentido, ¿no? Y aunque no lo hagan conscientemente, estas voces los limitan, como bien lo dices, y son los miedos que no te dejan seguir y que no te dejan hacer. Hay personas que toman riesgos sin pensarlo también, y eso también pues tiene su mérito y su valor, ¿no? Hay personas que nos tomamos un poquito más el tiempo de decir, bueno, ¿qué haría? Aunque no pareciera, pero sí tomas el tiempo para ver cuáles son las opciones. Y en efecto, hay cosas en las que no porque tú quieras hacerlas, quiere decir que no implican tener algunas otras. Y a lo mejor no es, se reduce todo hacia dónde quieres llegar y hacia dónde quieres ir. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo decidí y no sé cuándo, porque esa es la realidad, que yo quería caminar sola. Es decir, para mí, mi trabajo, mis amigos, sí tenía uno que otro noviecillo, pero al final nunca fue algo como que yo quisiera compartir y sumar a mi vida. Yo lo decidí. Y fue una decisión que probablemente no supe en qué momento llegó, pero que tampoco supe realmente si era esencialmente mía, ¿sabes? Ujú. Entonces, y miren que me estoy abriendo porque es un tema Mucho. que está, ajá, porque
porque de pronto es como de yo decidí eso y incluso hace 12 años que venía a Irlanda, o sea, venía como con, y todos me preguntaban, esas voces seguían de, ¿y por qué no te quedaste? O ¿y por qué no encontraste novio? Pero si te veían, pero si te preguntaban, pero si querían, ¿no? Y yo, no, pues es que yo quería estar así sola, ¿no? Entonces al final, yo siempre elegí estar así. Eso no quiere decir que llegó un momento en el que yo me puse a pensar, a ver, si es realmente lo que quiero o las circunstancias de la vida me pusieron pruebas en donde dije, ay, esto sí está bonito, ¿no? Ujú. Esto sí me gustaría. Y en un momento micro, así de un microsegundo, pude haber dicho, chin, tomé una mal decisión al ir así, siempre, siempre. Porque pues si hubiera visto y observado a los que estaban ahí, probablemente mi vida sea diferente, hubiera sido diferente y tendría hoy un compañero, ¿no? De vida. Ya deja tú si casarme, ¿no? Porque eso no está nunca en mis planes, pero sí un compañero de vida. Por un microsegundo, para mí fue esa una decisión que pude haber dicho, chin, ¿lo habré hecho bien? Oh, ya sé que no, pero, pero al final Pero a ver, a ver, a ver. no que no lo he hecho bien, sino más bien hoy sé No, que no, fue no. una decisión muy buena para mí en ese sentido, pero que hoy puedo cambiar Claro. Pero a ver, tratando de regresar un poco a Café Cargado, ¿dónde estás hoy? en Irlanda. Estoy entendiendo bien qué sonsa eres. Si estoy entendiendo bien, estás en un momento específico de definir qué quieres, o sea, si realmente, o como de abrirte a la oportunidad o de tratar de definir si lo que quieres es una vida de caminar sola o una vida de tener un compañero de vida. O sea, en este momento estás en ese proceso de definición, porque esa es la parte que no me quedó como clara ahorita que lo mencionabas, ¿no? De si ya realmente es algo que decidiste o estás en este proceso de descubrimiento y de construcción hacia entender en ese ámbito de pareja y personal que quieres a futuro en tu vida. No, esto ya es una trampa, ¿Por porque qué? estas son cosas que sí platicamos en nuestros cafés. No, Sí, pero sí, en realidad estoy en un proceso en el que simplemente me reencontré. Sí, estaría bien que se sumaran. Es más, más bien lo planteo al revés. En tanto yo esté mejor y más consciente conmigo, yo ya no estoy cerrada a cualquier posibilidad. Antes sí lo estaba. Antes era como de no quiero, no quiero, no quiero. Yo estoy así sola, sí, súmate tantito, 5 minutos y va, ¿no? Hoy estoy conmigo, me estoy encontrando, me estoy queriendo de nuevo, me estoy sanando, me estoy reencontrando, me estoy reconectando. Y en ese proceso no está en la negación ni el cierre, pero tampoco quiere decir, o me estoy preparando para si llega alguien, darle la bienvenida como tal. claro. O sea, Pero si no estoy llega, entendiendo bien es, también ya está no bien. es blanco y negro, o sea, es más bien, estoy aquí, estoy bien, y si se suma, qué chido, y si no, también, o sea, Porque muchas veces cuánto pesa, yo no sabía eso y me duró bueno, unos cuantos meses, pero yo no sabía de pronto el hecho de que si tú no estás tan bien contigo y tan segura contigo, esta parte de soledad y de decir, bueno, pues sí, es que creo que ya me estoy perdiendo un poco porque lo estoy pensando. porque ya está pensando que quiere de compartir que y no Pero quiere, no, aquí ah, no uno es quieto evidenciarse. y uno obtiene, uno habla como es, ¿no? Pero Ok, en efecto, sí, sí creo que de pronto cuando te topas con esta parte de ya no es blanco y negro, ya estás en conciencia y estás bien contigo, lo demás puede sumar, pero nunca restar, porque entonces la única persona que va a quedar vas a ser tú, claro. pero ya no le cierras la puerta
a la gente que sí se quiera sumar. Oye, y a ver, porque soy buena amiga, te voy a sacar del embrollo. Esta parte también se suma a lo profesional, o sea, ahorita lo que decías de aprender algo nuevo y esto también significa como tener apertura de fluir profesionalmente en lo que se presente, en lo que venga, o esa parte sí la tienes como un poco más establecida de ¿y ahora qué sigue para No, Paola no, profesional? no, es así está perfectamente. Es que justo es eso. Yo, una de las cosas que siempre he tenido clara es mi parte profesional. Siempre, O siempre, sea, estás siempre. clara en lo que vas a hacer y que sé que lo sigues haciendo allá con tu Mm, mismo trabajo acá en México, pero a lo que me refiero es, por ejemplo, también te has dado esta flexibilidad, como decías, de aprender un oficio nuevo, que sí. además quiero que sepan que Paola, cuando me dijo que iba a hacer pan, o sea, de verdad, lo primero que hice fue rogar que no incendiara la cocina porque se le quemaba hasta el agua, pero al final está siendo flexible como también, o sea, en este sentido también te estás permitiendo, porque a mí lo que me parece muy valioso es, creo que tienes muy clara tu profesión y hacia dónde quieres ir, y una de las razones o más bien, de las evidencias de que eso está claro es, por ejemplo, este podcast, de querer seguir haciendo esta parte de comunicar y de este rollo. Sí, Pero sí. por el otro lado, también está siendo como muy flexible en permitirte cosas a nivel profesional que nunca hubieras intentado, que a lo mejor no es como hoy, ¿no? Como a lo que te quieres dedicar, pero qué tal que al rato termina siendo Paola dueña de la pastelería en Irlanda, o sea, uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Exacto. Y es que es esta parte y eso me gusta mucho de este país, que es muy incluyente. Desafortunadamente, en México, y pues me duele decirlo, pero de pronto a las personas mayores, y no digo, no que sea mayor yo, pero sí en efecto, Un poquito, no ajá. les no les dan oportunidades. Y aquí estoy trabajando, donde estoy ahora, hay una persona de 60 años y la acaban de contratar, 60 y pico. Entonces, estoy yo, hay muchos chavitos también. Entonces, esta parte de quién dice que no puedes aprender un oficio a la edad que quieras hacerlo. Oye, pero a ver, yo tengo una pregunta ahí. Y quiero que me contestes un poco lo que se vive, hablando ahorita de lo que decías de diferencias del país, porque aquí en México, alguien que trabaja en un oficio es, o sea, hablando del deber ser, y estoy yéndome a cliché, por favor, y no quiero que me critiquen como que yo lo pienso porque no es así, Mm. pero por No, normalidad, alguien que trabaja en un oficio es alguien que no le va bien, porque siendo honestos, un panadero en México no gana bien, o sea le da la mejor para vivir, pero no para tener una vida tranquila económicamente hablando, ¿no? Regularmente se denota como alguien que no tuvo la oportunidad de estudiar y tuvo que trabajar en un oficio, eh, a menos de que sea una panadería gourmet y que sea de un chef reconocido, la gente, el contexto en el que lo toma es diferente, pero una panadería normal, de las que hay en México, la gente regularmente no lo ve así. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo es en Irlanda? O sea, la gente, ahorita que hablabas de que sea alguien de 60, que seas tú como extranjera, que sea alguien local, el oficio como tal, cuando tú te presentas con alguien y dices, trabajo haciendo pan, ¿cómo lo recibe la gente? O sea, ¿realmente en ese sentido también son inclusivos o solo en la parte de dar trabajo a gente de diferentes edades y de diferentes... no, aquí la verdad sí son súper inclusivos. Y también tiene que ver con un poco pues aquí también siendo en esos oficios o en diferentes oficios, porque aquí hay mucho constructor, ¿no? Entonces, vives bien, honestamente. O sea, eh, vives bien. No, a lo mejor, como en todos lados, no vives con lujos, pero te alcanza para pagar la renta, que no es barata, te alcanza para pagar tus cosas, te alcanza para irte de viaje y te alcanza para darte tus gustos. Entonces vives bien, porque es inclusivo en todos los sentidos. O sea, aquí un oficio es un oficio y es pagado como te pagarían. Evidentemente, pues obviamente hay ciertas partes en donde, pues obvio, como en cualquier lugar, ganarías más haciendo, no sé, Otras ¿no? cosas, claro. Sí, pero Diferentes niveles económicos y diferentes tabuladores, pues, dependiendo a lo que te dediques, eso me queda claro. pero vives bien.
Ok. Pero es interesante de pronto esta parte de justo quién dice que tiene que ser lo que sigue, eh, o por qué determinarlo por la edad, o por qué determinarlo por en dónde vives, ¿no? Y fíjate, Paola, que ahorita que lo dices, lo que se me hace más relevante de este tema y que me parece como la comprobación o la evidencia más clara de que no debemos guiarnos completamente por el deber ser, es que es tan simple como que el deber ser aquí en México no es igual que en otro país y que a lo mejor lo que tú crees que no va a ser bien visto en donde estás, no necesariamente es igual en otro lugar. Y el hecho de que haya esa diferencia quiere decir que hay diferentes pensamientos y que todo tiene que ver con un contexto cultural, social, determinado por donde vives y muchas veces con quien te juntas, ¿no? O sea, También. Mm, entonces, es así de subjetivo y creo que es tan importante que tengamos claridad de que es subjetivo porque eso nos ayuda a poder evaluar estas voces y tomar lo que te sirva y lo que no dejarlo ir y hacer lo que te interese y que en realidad hagas el análisis conforme lo que tú quieras, lo que te conviene, lo que necesitas, pero muy enfocado a ti porque tal. según el contexto, hay mil cosas que están bien y mil cosas que son el deber ser y lo que no debería ser. Entonces, Y poniendo en cuenta lo que tú decías hace rato, en tener en cuenta las implicaciones que lleva una decisión, ¿no? Si decidiste una cosa, pues probablemente esa tenga una consecuencia, buena, mala, como tú quieras, ¿no? Pero no hay nada, creo que no hay nada malo. Me parece que es una decisión que tú tomaste, pero pensando y en conciencia que probablemente o te lleve más tiempo, o te genere más esfuerzo, o hay un riesgo de que pueda suceder o no, pero siempre creo que cuando tomas una decisión en conciencia, no pasa nada cuando ya vayas descubriendo como todas estas subidas o bajadas de la misma decisión, ¿no? Porque ya pensaste también en qué podía pasar y qué no podía pasar, o las posibilidades que había que podían suceder, ¿no? exacto, y que al final esas las determina cada uno, Paul. Y digo, Ujú. regresando como al café cargado, yo, por ejemplo, hoy donde estoy mucho en un trabajo de ¿Dónde emprendimiento, me ibas a ¿no? escapar? De emprendimiento, no de un trabajo, ya sabes, seguro, donde recibo mi sueldo mes con mes, sino de que necesito trabajarle para obtener una entrada económica. Y yo me acuerdo que, por ejemplo, lo primero que me dijeron cuando terminó mi trabajo, que era como en el esquema laboral común de sueldos y salarios, la gente me decía, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿No? Porque pues al final uno también trae cierto estilo de vida en el sentido, y no estoy hablando de estatus ni nada por el estilo, sino de que tienes gastos fijos para sostener la vida que ya estás llevando, ¿no? Entonces, tienes este estilo de vida que de pronto se puede ver atentado por ese cambio. Y de pronto la gente me dice, ¿qué vas a hacer? Pues, echarle ganas, o sea, para sacar esto y para lograr estar en donde estoy. Y la realidad es que lo que yo veo la diferencia de un emprendimiento es que pues tiene sus subidas y bajadas, o sea, momentos de crisis donde te quieres volver loco y momentos que son de mucho, como, de mucha satisfacción, esa es la palabra, por lo que estás logrando y por lo que estás haciendo y por la retribución que estás obteniendo. Entonces, en ese sentido, bueno, a nivel profesional yo estoy ahí y a nivel personal, ahorita que decías de esto de tomar las decisiones con conciencia, pues yo a nivel personal, por ejemplo, estoy en una etapa en la que estoy tratando como de, sí, de crear una familia, por ejemplo, ¿no? Y lo que eso implica. Y de Ujú. pronto, ahorita hablando de esto es, yo sí sé y tengo muy claro, aunque las circunstancias tampoco se prestaron, o sea, no es algo que haya estado en un momento de decisión en el que yo haya tenido que elegir, pero yo sí sé que yo, Mariana, en cierta época de mi vida prioricé mucho lo profesional, como el aprendizaje propio, el querer viajar, el querer disfrutar muchas cosas, yo primero sola, ¿no? Y algo que yo siempre he tenido claro, para mí la familia siempre ha sido súper importante, ¿no?
Yo siempre he tenido claro que lo quiero lograr, pero también el irlo postergando de alguna manera, pues sí se alinea completamente al reloj biológico, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es, yo he sido muy consciente de que la probabilidad de que esto no se dé también existe. Y Ujú. de una manera no es que esté bien o que, ay, no hice o sí hice, sino que tienes que ir como asumiendo todos estos, pues estos Decisiones. posibles, ajá, o sea, como tus decisiones y sus posibles efectos, Ajá, ¿no? ajá. Entonces, por ejemplo, a mí me encantaría ser mamá, pero también estoy muy clara en la vida de que si no se da, he construido tanto en mi vida a nivel personal que puedo verme realizada en muchas otras cosas, ¿no? O sea, que más bien, que mi valor y mi realización no están asociadas a con que sea mamá o no lo sea. Me encantaría y si se diera sería increíble, pero no lo tengo asociado. O sea, yo no me sentiría como con falta de logro o de éxito si no desarrollara esa parte en mi vida, pero porque llevo asumiéndolo conscientemente desde hace mucho tiempo. Aunque te digo, nunca es que dijera, ay, tuve la oportunidad de casarme o tuve la oportunidad de ser mamá y yo elegí no hacerlo, ¿no? O sea, eso Mm, nunca me pasó, ujú. pero sí conscientemente sabía que mi enfoque y mi orientación a ciertas cosas, pues iba dejando de lado esa parte y al final el tiempo sigue transcurriendo, ¿me explico? Ujú. Entonces, y regresando al deber ser, esa parte para mí ha sido una presión muy, muy fuerte, ¿no? O sea, yo siempre he sido cuestionada de ¿y para cuándo? ¿Y cuándo te vamos a conocer a alguien? ¿Y cuándo te vas a casar? Y ahora que tengo pareja, ¿y para cuándo los hijos? O sea, sigue siendo, porque lo que te dije, yo crecí en un ambiente muy tradicional en ese sentido. Creo que cada vez mucho más Abierto. abierto y como más adaptable, porque es muy diferente que te lo cuestionen porque se supone que es el deber ser y otra cosa es que te todo el tiempo recibas comentarios negativos al respecto o que se convierte en un debate cada vez que dices una cosa, ¿no? Y a eso Ya. lo enfrento afortunadamente, es algo de lo que puedo agradecer, pero al final la presión sí existe de lo que sigue. Y hoy en día el que yo decida o quiera hacerlo no tiene nada que ver con eso, es con querer lograr o no lograr algo. Y eso es, volviendo al tema que es por lo que lo estoy comentando, Paoli, la parte de tomar decisiones conscientes, o sea, entender que cada una de tus decisiones, por supuesto, tiene implicaciones, que no siempre va a ser fácil, pero que eso no significa que tengas que privar de hacerlo porque los demás dicen que no lo vas a lograr o porque no es lo correcto. Y creo que eso es lo feo, ¿no? Cuando, y no malo, lo feo, que a veces te limitas a ti mismo por miedo, por la crítica o por el deber ser o por empezarte a comparar con otras personas que han seguido como esta ruta de crecimiento. Entonces, no sé, bueno, Sí. ahí es donde estoy. ¿Y qué sigue para ti, Paul? Pues mira, hoy la verdad estoy en como, pues que siga lo que tenga que seguir. La verdad, a veces uno planea cosas y, y no está tan, o bueno, para mí en este momento no está tan, mm, ya no lo veo tan favorable para mí. O sea, es como, bueno, pues hoy estoy aquí y todo, y creo que mucho tiene que ver con la parte que estés trabajando y con la parte que estés conociendo y también con la seguridad que tengas de saber qué puedes y qué no hacer. Si yo hoy digo que tengo una estabilidad y en esta ocasión voy a decir una estabilidad económica, eso me da la libertad de decir, mañana me regreso a México si quiero, o me voy a quedar hasta febrero, hasta marzo, hasta quién sabe, porque no sé cómo me vaya a ir, cómo se vayan dando las cosas. Evidentemente tengo un plan, obviamente, porque también mi reloj biológico es por una de las cosas que yo también me puse a analizar si es realmente es el paso que sigue, pero he hecho las cosas para que siga ese paso, pero tampoco si no se da, está bien también, pero sí hay una meta tal vez, ¿no? Que dices, bueno, porque también es bueno ponerte objetivos, no es así de que, ay, vete con no, o sea, sí tengo un objetivo claro
y estoy en busca de, porque he hecho cosas para qué, pero si hoy el camino me marca que tengo que ir a Timbuktu, bueno, pues a lo mejor ahí me puedo encontrar la solución, ¿no? O si hoy el camino dices, bueno, pues sí, te tienes que regresar a México o te quieres regresar a México, bueno, pues también está bien, ¿no? Y entonces sí tiene un tiempo, porque yo, en efecto, aunque no parezca de 40 pues ya los tengo, y ese reloj biológico sí existe, o sea, no lo puedo tapar y no puedo decir, ay, no. Entonces sí hay un tiempo, pero Ujú. de aquí a que ese tiempo se dé, pues entonces hay N cantidad de posibilidades en los que pueda yo decir, ok, pues hoy es así o mañana sí, pero bueno, va a llegar el día en el que yo ya diga, bueno, pues es lo que tiene que ser. No sé si me expliqué, cantinflé, creo, pero No, 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 pero fíjate que completamente me identifiqué contigo y te entendí, porque hace no mucho tuve un debate con alguien sobre el significado de objetivo y de meta, ¿no? Y al final nos dimos cuenta que estábamos hablando de lo mismo exactamente, sin, sin estar hablando con la misma palabra. Y esto era importante, iba completamente alineado a este tema porque el debate tenía que ver con que cómo cuando te estableces metas puedes limitarte a dejar que te lleguen cosas y a fluir conforme realmente van sucediendo las cosas y cómo a veces te aferras tanto a lograr una meta que puedes dejar ir muchas otras oportunidades o no disfrutar el proceso, ¿no? Y al final, creo que de lo que yo hablaba y ahora me gusta más decir que mi vida está llena de propósitos, ¿no? Porque hablábamos de lo mismo, o sea, de lo importante que sí es tener o trabajar en ciertas cosas que quieres sin que dependa de, del logro o no logro de esos objetivos o metas, el éxito o como tú te valoras. Entonces creo que al ujú, final hablábamos exactamente de lo mismo y el debate solo era por las palabras y no, sí, ¿ves? Pero el punto es, coincido completamente contigo, creo que hoy yo estoy en un momento en el que mi vida está llena de propósitos, o sea, propósito como disfrutar, de hacer familia, right. de fluir, de divertirme, que por supuesto algunos están alineados a temas muy claros, ¿no? Como hoy poder comunicar y lograr que este podcast llegue a mucha gente, o eh, seguir tocando gente en mi trabajo, que es a lo que me dedico y transformar vidas, o hacer mi negocio, un negocio que me permita tener tranquilidad económica. Pero el punto es que hoy mi vida no depende de que suceda así o no, o sea, son como propósitos, pero si, o sea, estoy en el mismo punto de que tú, de fluir y dejar llegar las cosas y hoy lo que puede ser un propósito muy claro, mañana no. Y ir tomando decisiones conforme la vida va presentándose, que eso es algo que he aprendido mucho, o sea, en el tiempo en el que están sucediendo, porque a veces queremos tomar decisiones futureando en todo un Sí, panorama que no sabes si va a suceder o no y que no tienes la certeza de que suceda. Entonces, estoy justo como tú, o sea, fluyendo, llena de propósitos, queriendo cosas, pero sobre todo permitiéndome disfrutar cada etapa y entendiendo que si sucede de la manera en la que me la imaginé o de completa forma diferente, es no igual pasa de memorable y va a pasar nada. y lo voy a enfrentar como llegue. Y aquí cabe mencionar, creo que ya para como ir cerrando y así, Conclusiones de café. que de pronto no, esta parte de saber que lo que hoy está sucediendo ha sido un trabajo muy arduo, y hablo por mí. O sea, yo he trabajado en mí y eso no quiere decir que, más bien eso quiere decir que ha dolido mucho y que he dejado muchas cosas y que he aprendido otras tantas y que me ha costado y que le he sufrido y que me he sentido como perdida también y que también he dicho, chin, sí la regué o, ay, no, sí. Y también me ha aplaudido muchas cosas y también digo, sí, sí lo hiciste, lo lograste. Y o sea, lo que quiero decir es que es un camino que es complicado y que muchos tenemos la suerte o la fortuna, no suerte, la fortuna de poderlo trabajar, que ojalá muchos
lo puedan lograr y el hacer. Y eso tiene que ver como de, nunca es tarde. Nunca es tarde para que a los 50 40 recapitules y todo ese dolor o toda esa transición o todo ese transcurso de tu vida que en algún momento te dolió tanto o le sufriste tanto, hoy no puedes decir, pues sí, hoy fluyo, hoy quiero, hoy hago, hoy decido, hoy vivo. Entonces es un camino que en lo particular me ha dolido y te estoy hablando también que duele a 2, 3, 4, 5 meses atrás. Claro, Dolió la semana pasada, duele y es transformador, pero cuando vas conociéndote, ¿qué importancia es esa, ¿no? De saber que es, que solo tienes una vida, ¿no? Y que de pronto el hecho de saber que solo es hoy, está muy cabrón llegar a ese momento. No todos los días, no es como de siempre, pero lo que quiero transmitir es que si hoy tú estás en un proceso en el que dices, no, es que no me gusta y así, date chance, pon una pausa, siéntelo. Si hoy estás tú en un dolor que no entiendes y no explicas, siéntelo, date calma, reconecta y avanza. O sea, eso es lo que como en conclusión quiero decir, ¿no? Que ha sido un proceso bien cabrón, que muchas personas pueden trabajarlo. Estaría ideal que todas lo pudieran hacer, porque vivir en el presente no es fácil, es claro. muy complicado y se dice muy sencillo, no lo es. Ha habido mucho dolor, ha habido mucho sufrimiento, ha habido como caídas, ha habido levantadas, pero pues bueno, ahí uno sigue y está bien fluir, pero con objetivos. Pero, sabes que ahorita que lo decías es, mi conclusión terminó como de redondearse en mi cabeza. Un poco para mí la conclusión de este momento de café de y qué sigue es cuando tú estés en una decisión de vida, específicamente como de tratar de entender y qué sigue, y muchas veces sientes miedo de tomar esa decisión, lo primero que te tienes que preguntar es si los miedos tienen que ver contigo y con lo que realmente depende de ti o están influidos con el deber ser y lo que sigue o lo que se espera que tú hagas. Creo que es muy importante que aprendamos a descartar lo que no depende de nosotros, que es la opinión del resto y lo que se supone que deberías hacer, y enfocarnos en lo que sí tiene que ver con nosotros. Y de esa manera, no idealizar, o sea, no porque tomes una decisión consciente de lo que quieres hacer significa que va a ser todo rosa y que a partir de ahí tu vida va a ser maravillosa. La vida es como sus altibajos todo el tiempo y puede ser que para que llegues al momento en el que a ti te gustaría estar, vas a vivir todo un torbellino de cosas, de emociones y no siempre es como Todo es rosa, ¿no? sencillo y todo rosa, o sea, va a tener sus momentos de dolor y aunque te quedes donde estás y no decidas tomar esa decisión, también va a tener sus momentos de dolor y sus momentos de sentirte tranquilo, etcétera. Entonces, no idealices, pero más que eso, no te limites. Y sí hay maneras de, creo que cuando tienes muy claro cuáles tienen que ver con tus miedos y con lo que te preocupa de tomar esa decisión, que trates de analizarlos y de entender cuáles van a ser los efectos de tu decisión y trates de contener esa parte. O sea, por ejemplo, si lo que hoy estás pensando es cambiar de carrera, ok, ¿qué implica eso? ¿Cuál es mi miedo? Que a a la mera hora no me guste y que pierda donde estoy hoy, mi trabajo, etcétera, pues de pronto es, ok, sí, sí puede tener ese efecto. Y entonces lo que necesito es tener un trabajo soporte para que me ayude a hacer esto y entender que si no me gusta, puedo cambiarlo hacia otro lado para no sentir, o sea, me explico, o sea, como tratar de analizar realmente tus propios miedos y tratar de contener esa situación para que tampoco te pongas en una situación donde lo único que vas a hacer es comprobarte de que tomaste una pésima decisión o siempre fue una mala idea. O sea, sí es importante que te concientices de ello y también dejar fluir lo que suceda porque nada va a pasar conforme lo planeas. Exacto, exactamente. Y que no importa a veces el resultado. O sea, bueno, obviamente sí, pero
Pero no hay que ser tan verdugos con nosotros mismos. Si tomaste una decisión, independientemente del resultado, tú por alguna razón la tomaste. Entonces, si haces conciencia y haces esa comparación, bueno, pues la tomé, no importa el resultado, pues, ni modo, o éxito, no, uno nunca sabe, ¿no? Entonces, nada más hazlo desde tu interior pensando y lo que siempre digo, hazlo que a ti te haga sentir mejor, lo que te mueva, lo que te apasione, lo que te diga, si esto es, ok, va, hagámoslo, ¿no? Exacto. Y Creo aparte, que Pauli, digo, para ir cerrando este capítulo, solo quiero decirte que una, estoy sumamente orgullosa de ti porque este tema lo hemos platicado en nuestras conversaciones informales y hoy te veo tranquila. O sea, no hoy, este día, en llorar. este instante, te veo súper tranquila, súper en paz y no sabes lo bien que me siento por ti al respecto y lo contenta de que estés ahí. Y solo reforzar que a veces es lo que más miedo nos da en el proceso de cambio y de tomar decisiones de vida. Se pierde mucha gente, pero la gente que realmente te quiere permanece ahí y te va a aceptar de la manera que sea. Y Sí, tú sabes, Paoli, que las decisiones que tengas, así sea la Paola locutora, la Paola panadera, la Paola supermaster en promoción de medios, etcétera, no importa la versión que seas, para mí eres la Paola que es mi amiga y que sin importar lo que haga es la que va a estar ahí siempre y a la que quiero inmensamente. Entonces, nada, no, dejen ya de voy, tener miedo al respecto. No llores, ya voy a llorar, no llores, porque si yo no la gente va a decir este par de chillonas, ya va. Ah, pues sí, sí lo soy, lo soy. Pero, y es que no es por echarte la flor de regreso, pero yo también puedo decir, y eso está bien bonito decirlo ahora, porque las dos hemos pasado N cantidad de cosas. A veces uno está arriba, a veces está otro abajo, a veces estamos en iguales condiciones, a veces estamos muy abajo las dos, a veces estamos arriba las dos, pero creo que también han habido momentos para ti que hoy te han hecho llegar al lugar en el que estás en conciencia. Y digo, no hay que platicar los porqués, pero al final del día, el que tú también hoy estés como estás, y te lo dije no hoy, sino uno respeta decisiones y siempre está por el amor que existe en. Y también es un orgullo de pronto el ver cómo toman decisiones las personas que quieres. Y en este caso en específico, para mí eres un ejemplo y un aprendizaje de lo que de pronto es como de, a ver, achis, los mariachis, ¿no? Y también estoy bien orgullosa de ti, también te siento bien contenta y también te siento en de, ok, sí, esto es lo que yo decidí. Y chingue su madre los... fluyamos, fluyamos, justo, amigui. Bueno, pues bueno, ya. Al final, mira, si tienes ganas de llorar, llora, llorar está bien. Obviamente solamente estaba molestando. Es, Más que yo soy muy exagerada, los pues, pero lo importante aquí es que no importa que siga, disfrútalo, eh, disfruta. toma decisiones conscientes, lo cual Ujú. no significa que sean decisiones buenas o malas, No. y fluye, fluye porque nada está escrito y porque las cosas jamás van a suceder como tú crees que van a suceder. Paoli, es un placer tomar un café contigo, Ay, tomar sí, este sí. momento, compartirlo con la gente y que no se les olvide que estamos aquí para ustedes, para tener como este momento de reflexión, de hablar. Esperamos muy pronto poder empezar a incluir los comentarios de ustedes. Estamos todavía Sí, como todavía en este proceso de replanteamiento del deber ser y de encontrar cómo incluirlos y escucharlos. Pero nada, para mí está genial compartir así nos escuche una persona o nos escuche un millón. Así que gracias por compartirlo conmigo, Paola. gracias, exacto. Aunque nomás nos escuchemos tú y yo, ya tuvo su misión el podcast, ya tuvo su misión el hoy estar aquí contigo.
No se olviden, por favor, de seguirnos en nuestras redes sociales, que es ahí donde pues nos hemos dado cuenta que no nos han olvidado. Es Un Momento de Café con el uno, Un Momento de Café en Facebook, en Instagram y bueno, pues ya YouTube, pues ya lo encontrarán por ahí también y en todas las demás Plataforma. plataformas. Gracias por escucharnos, por recibirnos, por aguantarnos y pues por tomarse un café con nosotras. Cuídate, Paoli, te quiero. También, yo también, Nos vemos besos. en el próximo momento de café. Que de pronto no, esta parte de saber que lo que hoy está sucediendo ha sido un trabajo muy arduo y hablo por mí. O sea, yo he trabajado en mí y eso no quiere decir más bien eso quiere decir que ha dolido mucho y que he dejado muchas cosas y que he aprendido otras tantas y que me ha costado y que le he sufrido y que me he sentido como perdida también y que también he dicho, chin, sí la regué o, ay, no, sí. Y también me ha aplaudido muchas cosas y también digo, sí, sí lo hiciste, lo lograste. Y o sea, lo que quiero decir es que es un camino que es complicado y que muchos tenemos la suerte o la fortuna, no suerte, la fortuna de poderlo trabajar, que ojalá muchos lo puedan lograr y hacer. Y eso tiene que ver como nunca es tarde, nunca es tarde para que a los 50 40 recapitules y todo ese dolor o toda esa transición o todo ese transcurso de tu vida que en algún momento te dolió tanto o le sufriste tanto, hoy no puedes decir, pues sí, hoy fluyo, hoy quiero, hoy hago, hoy decido, hoy vivo. Entonces es un camino que en lo particular me ha dolido y te estoy hablando también que duele a 2, 3, 4, 5 meses atrás. Claro, Dolió la semana pasada, duele y es transformador, pero cuando vas conociéndote, ¿qué importancia es esa, ¿no? De saber que que solo tienes una vida, ¿no? Y que de pronto el hecho de saber que solo es hoy, está muy cabrón llegar a ese momento. No todos los días, no es como de siempre, pero lo que quiero transmitir es que si hoy tú estás en un proceso en el que dices, no, es que no me gusta y así, date chance, pon una pausa, siéntelo. Si hoy estás tú en un dolor no entiendes y no explicas, siéntelo, date calma, reconecta y avanza. O sea, eso es lo que como en conclusión quiero decir, ¿no? Que ha sido un proceso bien cabrón, que muchas personas pueden trabajarlo. Estaría ideal que todas lo pudieran hacer, porque vivir en el presente no es fácil, es claro, muy complicado y se dice muy sencillo, no lo es. Ha habido mucho dolor, ha habido mucho sufrimiento, ha habido como caídas, ha habido levantadas, pero pues bueno, ahí uno sigue y está bien fluir, pero con objetivos. pero sabes que ahorita que lo decías mi conclusión terminó como de redondearse en mi cabeza. Un poco para mí la conclusión de este momento de café de y qué sigue es cuando tú estés en una decisión de vida, específicamente como de tratar de entender y qué sigue, y muchas veces sientes miedo de tomar esa decisión, lo primero que te tienes que preguntar es si los miedos tienen que ver contigo y con lo que realmente depende de ti o están influidos con el deber ser y lo que sigue o lo que se espera que tú hagas. Creo que es muy importante que aprendamos a descartar lo que no depende de nosotros, que es la opinión del resto y lo que se supone que deberías hacer, y enfocarnos en lo que sí tiene que ver con nosotros. Y de esa manera, no idealizar, o sea, no porque tomes una decisión consciente de lo que quieres hacer significa que va a ser todo rosa y que a partir de ahí tu vida va a ser maravillosa. La vida es como sus altibajos todo el tiempo y puede ser que para que llegues al momento en el que a ti te gustaría estar,
vas a vivir todo un torbellino de cosas, de emociones y no siempre es como Todo es rosa, ¿no? sencillo y todo rosa, o sea, va a tener sus momentos de dolor y aunque te quedes donde estás y no decidas tomar esa decisión, también va a tener sus momentos de dolor y sus momentos de sentirte tranquilo, etcétera. Entonces, no idealices, pero más que eso, no te limites. Y sí hay maneras de, creo que cuando tienes muy claro cuáles tienen que ver con tus miedos y con lo que te preocupa de tomar esa decisión, que trates de analizarlos y de entender cuáles van a ser los efectos de tu decisión y trates de contener esa parte. O sea, por ejemplo, si lo que hoy estás pensando es cambiar de carrera, ok, ¿qué implica eso? ¿Cuál es mi miedo? Que a la hora, a la mera hora no me guste y que pierda donde estoy hoy, mi trabajo, etcétera. Pues de pronto es, ok, sí, sí puede tener ese efecto. Y entonces lo que necesito es tener un trabajo soporte para que me ayude a hacer esto y entender que si no me gusta, puedo cambiarlo hacia otro lado para no sentir, o sea, me explico, o sea, como tratar de analizar realmente tus propios miedos y tratar de contener esa situación para que tampoco te pongas en una situación donde lo único que vas a hacer es comprobarte de que tomaste una pésima decisión o siempre fue una mala idea. O sea, sí es importante que te concientices de ello y también dejar fluir lo que suceda porque nada va a pasar conforme lo planees. Exacto, exactamente. Y que no importa a veces el resultado. O sea, bueno, obviamente sí, pero no hay que ser tan verdugos con nosotros mismos. Si tomas una decisión, independientemente del resultado, tú por alguna razón la tomaste. Entonces, si haces conciencia y haces esa comparación, bueno, pues la tomé, no importa el resultado, pues, ni modo, o éxito, no, uno nunca sabe, ¿no? Entonces, nada más hazlo desde tu interior pensando y lo que siempre digo, hazlo que a ti te haga sentir mejor, lo que te mueva, lo que te apasione, lo que te diga, si esto es, ok, va, hagámoslo, ¿no? Exacto. Y Creo aparte, que Pauli, digo, para ir cerrando este capítulo, solo quiero decirte que una, estoy sumamente orgullosa de ti porque este tema lo hemos platicado en nuestras conversaciones informales y hoy te veo tranquila. O sea, no hoy, este día, en llorar. este instante, te veo súper tranquila, súper en paz y no sabes lo bien que me siento por ti al respecto y lo contenta de que estés ahí. Y solo reforzar que a veces es lo que más miedo nos da en el proceso de cambio y de tomar decisiones de vida. Se pierde mucha gente, pero la gente que realmente te quiere permanece ahí y te va a aceptar de la manera que sea. Y Sí, tú sabes, Paoli, que las decisiones que tengas, así sea la Paola locutora, la Paola panadera, la Paola supermáster en promoción de medios, etcétera, no importa la versión que seas, para mí eres la Paola que es mi amiga y que sin importar lo que haga es la que va a estar ahí siempre y a la que quiero inmensamente. Entonces, nada, no, dejen ya de voy, tener miedo al respecto. No llores, ya voy a llorar, no llores, porque si yo no la gente va a decir este par de chillonas, ya va. Ah, pues sí, sí lo soy, lo soy. Pero, y es que no es por echarte la flor de regreso, pero yo también puedo decir, y eso está bien bonito decirlo ahora, porque las dos hemos pasado N cantidad de cosas. A veces uno está arriba, a veces está otro abajo, a veces estamos en iguales condiciones, a veces estamos muy abajo las dos, a veces estamos arriba las dos. Pero creo que también han habido momentos para ti que hoy te han hecho llegar al lugar en el que estás en conciencia. Y digo, no hay que platicar los porqués, pero al final del día, el que tú también hoy estés como estás, y te lo dije no hoy, sino uno respeta decisiones y siempre está por el amor que existe en. Y también es un orgullo de pronto el ver cómo toman decisiones las personas que quieres. Y en este caso en específico, para mí eres un ejemplo y un aprendizaje de lo que de pronto es como de, a ver, achis, achis, los mariachis, ¿no?
Y también estoy bien orgullosa de ti, también te siento bien contenta y también te siento en de, ok, sí, esto es lo que yo decidí. Y chingue su madre los Fluyamos, demás. fluyamos, justo, amigui. Bueno, pues bueno, ya. Al final, mira, si tienes ganas de llorar, llora, llorar está bien. Obviamente solamente estaba molestando. Es, Más que yo soy muy exagerada, los pues, pero lo importante aquí es que no importa que siga, disfrútalo, eh, disfruta. toma decisiones conscientes, lo Ujú. cual no significa que sean decisiones buenas o malas, No, y fluye, fluye porque nada está escrito y porque las cosas jamás van a suceder como tú crees que van a suceder. Paoli, es un placer tomar un café contigo, ay, tomar sí, este sí. momento, compartirlo con la gente y que no se les olvide que estamos aquí para ustedes, para tener como este momento de reflexión, de hablar. Esperamos muy pronto poder empezar a incluir los comentarios de ustedes. Estamos Sí, como todavía en este proceso de replanteamiento del deber ser y de encontrar cómo incluirlos y escucharlos. Pero nada, para mí está genial compartir así nos escuche una persona o nos escuche un millón. Así que gracias por compartirlo conmigo, Paola. gracias, exacto. Aunque nomás nos escuchemos tú y yo, ya tuvo su misión el podcast, ya tuvo su misión el hoy estar aquí contigo. No se olviden, por favor, de seguirnos en nuestras redes sociales, que es ahí donde pues nos hemos dado cuenta que no nos han olvidado. Es un momento de café con el uno, un momento de café en Facebook, en Instagram y bueno, pues ya YouTube, pues ya lo encontrarán por ahí también y en todas las demás Plataforma. plataformas. Gracias por escucharnos, por recibirnos, por aguantarnos y pues por tomarse un café con nosotras. Cuídate, Paoli, te quiero. Yo también, Nos vemos besos. en el próximo momento de café.